siguiente programa es para todos. Hola, un saludo para ustedes televidentes que se conectan con este programa Al Derecho. Para mí es un gusto acompañarlos cada 8 días en este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión de los andinos para ustedes, para hablar y resolver esas dudas legales que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy, en esta emisión de Al Derecho, estaremos hablando de divorcio y para abordar y ampliar este tema nos acompaña la profesional Elcira Restrepo Calle. Elcira es abogada, especialista en familia y también conciliadora, con experiencia en la rama judicial y 8 años en comisarías de familia. Elcira, un saludo y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hace cerca de 4 meses, poco más, estuvimos hablando con otra profesional de causales de divorcio, que es un tema dependiente o relacionado directamente con este tema del divorcio. Hoy estaremos hablando, digamos que del proceso más general, más no tanto enfocado en las causales, sino como en ese proceso que se lleva a la hora de una pareja divorciarse. Este tema del divorcio o la figura del divorcio como tal se aprobó por los años 90. ¿Ha cambiado en algo desde que se aprobó? Básicamente los cambios que se han hecho han sido por decisiones de la Corte Constitucional, donde los jueces le daban una interpretación muy literal a la norma y se olvidaban de aspectos importantes, por ejemplo en el tema de la violencia intrafamiliar. No tenían, por ejemplo, en cuenta los celos como causal de divorcio, o no tenían de pronto la violencia psicológica. Entonces eso ha ido como cambiando en ese aspecto. ¿Pero estaba en la norma o simplemente ellos...? Ellos lo definían básicamente con respecto a la causal tercera, que decía que los ultrajes, los maltratamientos de obra, se refería como a eso, y ellos le daban esa interpretación, pero ya con la Corte Constitucional que le ha dado otras interpretaciones se ha ido un poco más allá. Entonces ya no es solamente esos ultrajes, esos maltratos de obra, sino que también está la violencia intrafamiliar, la psicológica, la celotipia, por ejemplo, cuando una persona es indiferente, digamos, con su pareja, no la determina, eso también es violencia, y es una violencia psicológica, que eso no se estaba manejando. Elcira mencionaba que esta figura del divorcio se configuró por los años 90. Antes, ¿qué se hacía o qué figura existía? También había divorcio, pero solamente para el matrimonio civil. O sea, si por ejemplo una pareja quería divorciarse, debía renunciar a la religión católica, que era la que había en ese momento aprobado por concordato el Estado colombiano con la Santa Sede. Solamente en esos eventos, pero con la ley 20 de 1853, que se conoció como la ley Obando, fue que se dio se habló primero del tema de divorcio. Esa ley duró poco tiempo, como hasta 1856. En 1972 vuelve y se retoma el tema, pero como le digo, solo para el matrimonio civil. Entonces, los que se casaban por lo civil renunciaban a la religión católica, que era la que primaba en ese momento en Colombia y la que estaba permitida por el Estado colombiano. Bueno, este fue como un tema de contexto e historia, y para entender más este tema del divorcio vamos a iniciar hablando del matrimonio. ¿En qué momento o cómo se configura más bien que un matrimonio es legal? En el momento de efectuarse el matrimonio, el contrato, porque es que el matrimonio es un contrato, entonces al momento de hacerse el contrato se perfecciona.
¿Qué lo hace válido? La validez del contrato, de todo contrato, entonces que sea causa lícita, objeto lícito, causa lícita, que haya consentimiento de las partes, que se haya hecho o realizado ante funcionario competente, que las dos personas tengan consentimiento, estén en libertad de consentir frente a ese matrimonio, ¿cierto? Que no sea forzado, o sea, entonces... Bueno, hay un tema acá, y sigamos hablando de la religión católica, que es, digamos, la más común en estos temas legales. Las personas van, ejercen o se realiza su matrimonio de manera religiosa, ¿quedan casados en ese momento o qué deben hacer después? Cuando una persona se casa por la religión católica, esa partida de matrimonio que expide la iglesia, va y la registra en la notaría, y eso ahí es donde uno dice cumple los efectos jurídicos de la ley civil. ¿Y qué pasa si ese matrimonio no se registra? No, el matrimonio es válido, pero hay que registrarlo. En cualquier momento hay que registrarlo. Muchas veces uno se ha encontrado, o yo me he encontrado con gente que, por ejemplo, está casada, pero no ha registrado su matrimonio. Uno le dice, no vaya a registrarlo y ya. Pero eso no quiere decir que si no lo registran, no hay matrimonio, no, el matrimonio está. O sea, que yo puedo estar casada hace 5 o 10 años, no he registrado mi matrimonio, puedo ir a hacerlo ante notaría y se valen igual esos 10 años que claro. llevo. Y no hay no hay ninguna causal de sanción o algo, no hay ninguna sanción para eso. Hablemos ahora de las capitulaciones, qué son y cómo funcionan precisamente en este tema del matrimonio. Bueno. Las capitulaciones matrimoniales es un contrato que se hace de manera voluntaria por las personas que van a contraer matrimonio. Debe hacerse antes del matrimonio, ¿cierto? Y es para proteger los bienes de cada uno de los contrayentes. Ahí se estipula qué bienes de los que ellos tienen o de los que van a conseguir, van a ser parte de la sociedad conyugal. Esas capitulaciones pueden ser totales o parciales. Totales sobre todos los bienes y parciales sobre algunos bienes. ¿Es un requisito? No, eso se hace para proteger el patrimonio de cada uno. O sea, pero eso lo utilizan más que todo como en las élites, digámoslo, de familias de estrato 6, 5, 6, que eso lo utilizan, pero eso entre familias de estrato, personas de estrato 1, 2, 3, no. Bueno, y desde su experiencia y teniendo en cuenta este tema de los divorcios, que a fin de cuentas ahí es donde aplica, ¿es recomendable? Yo siempre he dicho que sí. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a divorciar, la mayoría de las peleas son por los bienes, por los bienes. Pero yo lo diría más que todo para los de estrato, sigámoslo diciendo, estratos 5 y 6, porque estratos unidos pues no creo que sea tan ventajoso, digámoslo así. Elcira, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación porque tenemos en este momento pregunta de un televidente. Hola, mi nombre es Jason Joan González Yagarí. Mi pregunta va para la doctora Elcira. ¿Existe o hay diferencias entre un contrato matrimonial o un matrimonio civil o es lo mismo? Bueno, no hay diferencia. Contrato matrimonial y matrimonio civil es lo mismo. El matrimonio es un contrato, es lo mismo. Es importante aclarar estos términos que se manejan dentro del matrimonio y hablemos ahora de ese matrimonio que se hace por la religión, por la católica, y ese matrimonio por lo civil. ¿Cómo operan? Mencionábamos fuera de cámaras que los dos son un contrato, expliquemos un poquito más ese aspecto. Cuando el Estado colombiano firmó un convenio, digámoslo así, con la Santa Sede, autorizó que los matrimonios religiosos de la religión católica, y hay otros credos que tienen también los efectos jurídicos de los contratos civiles,
entonces no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. La única diferencia sería que el uno es un contrato, que el otro, el religioso, es un rito religioso, digámoslo así. O sea, cuando yo me divorcio, por decir algo del matrimonio católico, los efectos civiles se terminan, todos los efectos civiles. ¿Qué queda vigente? La parte sacramental. La parte sacramental, y por eso es que las personas que están divorciadas de la religión católica no se pueden volver a casar por la religión católica, hasta que o la persona fallezca, uno de los cónyuges fallezca, o hasta que una de las partes o de los excónyuges inicie un proceso de nulidad ante la Santa Sede, que ahí sí el matrimonio ante la Santa Sede sería como si nunca hubiera existido y se puede volver a casar. El CIR, este espacio se trata justamente de resolver esas inquietudes que surgen con respecto a estos temas. Seguramente la gente se estará preguntando por qué muchos se casan por la religión católica y se casan por lo civil. Por desconocimiento, aunque eso no es excusa, obviamente, pero por desconocimiento lo hacen, pero tienen los mismos efectos. Hay confesión o religiones que no tienen ese convenio con el Estado colombiano, entonces si se casan, por ejemplo, por la religión que profesan, deben hacerlo también por lo civil. Bueno, pasemos a otro tema o a otra diferencia, y es, usted mencionó un concepto importante y es la anulación del matrimonio. ¿Esto es igual al divorcio o cómo opera? La anulación es el acto por el cual o el proceso por el cual se anula el matrimonio, porque hay vicios en la validez desde el inicio del contrato matrimonial. Un ejemplo, cuando la pareja se casa y no hay, el consentimiento está viciado, porque la obligaron, porque los que se casaron son menores de edad y no hay un consentimiento o los padres no han autorizado ese matrimonio. Por ejemplo, cuando una mujer está o uno de los contrayentes fue víctima, por ejemplo, de secuestro para que se casaran. Obviamente hay unas que se pueden subsanar, por ejemplo, si yo me caso forzadamente, pero luego yo doy el consentimiento para ese matrimonio se puede ya tener la validez. ¿Quién adelanta ese proceso de nulidad? Esos procesos de nulidad se adelantan por demanda ante un juzgado de familia. ¿Y lo puede adelantar un familiar, cualquier persona? Lo puede adelantar un familiar o incluso uno de los cónyuges. Bueno, otros conceptos importantes a resolver es separación y divorcio. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. La separación no rompe el vínculo matrimonial. Yo me separo de cuerpos, pero continúa con el vínculo matrimonial. El divorcio termina el vínculo matrimonial y también tiene como efecto la separación. Teniendo claros estos conceptos, aclarando estos aspectos a nuestros televidentes, y ya hablamos de ese proceso de matrimonio, de todo lo que implica, pasemos ahora sí al tema de divorcio. En un programa anterior ya habíamos hablado de esas causales de divorcio, pero mencionémoslas aquí pues para seguir nuestra conversación. Entonces, las causales de divorcio que contempla el Código Civil son 9. Tenemos la embriaguez habitual de uno de los cónyuges, las relaciones extramatrimoniales de uno de los cónyuges, el ultraje, el maltratamiento de palabra y de obra, también está el consumo habitual de sustancias alucinógenas. También tenemos toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges, toda conducta de uno de los cónyuges que tiende a corromper o a pervertir al otro o a un descendiente o a una persona que esté al cuidado y que viva con ellos, y la separación de cuerpos judicial de hecho
que haya perdurado por más de 2 años y el consentimiento de ambos cónyuges. Bueno, Encira, hablemos ahora de, obviamente para iniciar este proceso de divorcio de manera legal debe existir una o varias de esas causales. Después de tener esa causal, ¿cómo se debe iniciar ese proceso de divorcio? Lo más importante es tener claro las causales de divorcio por las cuales voy a solicitar el divorcio. Entonces lo más importante es recibir una asesoría de una persona experta. No podemos invocar causales que de pronto pueden ir también en contra pues como de nosotros, o pedir cosas que de pronto nos van a ir en contra cuando uno de pronto está incurriendo en una causal también de divorcio. Ejemplo, yo invoco por causal de divorcio la violencia intrafamiliar, el ultraje, los maltratamientos de obra, de palabra, la infidelidad, pero resulta que yo en ese momento estoy conviviendo con alguien. Hay una figura jurídica dentro del proceso de divorcio que yo puedo solicitar, que es la sanción, una cuota, que se me fije una cuota alimentaria. Pero si yo voy a pedir esa sanción, yo no puedo estar incurriendo en una causal de divorcio. Por ejemplo, estoy conviviendo con alguien, ¿yo cómo voy a pedir como sanción para el otro cónyuge que fue violento conmigo alimentos? Yo no puedo pedir eso, porque seguro a mí me van a sancionar. Entonces es un dicho común. Entonces es mejor tener claro cómo lo voy a pedir, cómo voy a pedir esa causal y no pedir sanción, los alimentos. Perfecto. Hablemos de si ese divorcio debe ser por mutuo acuerdo o cómo debe iniciar ese trámite. No, en el derecho colombiano tenemos la posibilidad de divorciarnos de 2 maneras. Pues hay 2 posibilidades. El uno es de mutuo acuerdo, ambos están de acuerdo, entonces se consigue un abogado, entre los 2 lo deben pagar, que sería lo ideal. Yo digo lo deben pagar, pero en realidad a veces no sucede así. A veces el que está interesado en que le dé el divorcio dice no, el otro le dice no, pero entonces páguelo usted, yo se lo doy, pero páguelo usted. Y no me parece pues como justo, digámoslo así, porque los 2 se van a beneficiar, en última instancia se van a beneficiar. Y el otro es el contencioso ante el juez de familia o promiscuo de familia acá en el municipio de Antes, por una o varias de las causales consagradas en el Código Civil. Usted menciona que dentro de este trámite, dentro de este proceso, los 2 van a salir beneficiados. ¿Por qué se tiene uno que divorciar y no hacer la separación de cuerpos? ¿Por qué es recomendable adelantar el trámite del divorcio? ¿Por qué es recomendable? Porque ya no se entienden, porque ya no hay amor, porque el amor se acabó, porque están incurriendo en una de las causales que están consagradas en el Código Civil. Porque es mejor vivir tranquila y en paz que no en un matrimonio que ya no está funcionando. Y hay que tener en cuenta que el divorcio lleva aparejado la separación de cuerpos. O sea, yo me divorcio y ya todo se acabó, ya cada uno para su casa. ¿Qué puede pasar si las personas no se divorcian? Pues no. Obviamente se termina la relación, pero no hacen ese trámite o ese proceso. No pasa nada, pero vuelvo y le repito, si yo me voy yo termino una relación, digámoslo, y quedo con el vínculo matrimonial ahí vigente, ¿para qué? O sea, yo mañana me consigo una pareja y quiero rehacer mi vida y esa pareja quiere casarse otra vez, casarse conmigo. Entonces ya me toca ir a buscar al otro para poderme divorciar. A rogarle. Y a rogarle porque eso es así. Tenemos en este momento pregunta de otro televidente interesado por el tema del día. Hola, mi nombre es Isabela Vélez y mi pregunta es si en un proceso de divorcio es obligatorio la repartición de bienes o es un proceso aparte. El divorcio de por sí conlleva la separación de cuerpos y de bienes, ¿cierto? Pero no es lo mismo porque es un efecto del divorcio.
pero en la separación como tal no hay rompimiento de ese vínculo matrimonial, el matrimonio continúa vigente y válido. Elcira, usted menciona, y es importante que nuestros televidentes tengan presente que para adelantar un proceso de divorcio pues necesitan del acompañamiento de un profesional del derecho. Obviamente, si tienen un profesional al lado, se adelanta también este tema de separación de bienes, pero mencionemos de manera general qué documentos o qué tramitología se necesita para hacer esa separación de bienes. Bueno, para hacer la separación de bienes tenemos que tener muy en claro cuáles son los bienes que son sociales y cuáles son los personales, ¿cierto? Si hay bienes inmuebles, se debe aportar certificado de libertad y tradición del inmueble, ¿cierto? Bueno, y tener muy claro cuáles son las deudas sociales y cuáles son las deudas personales al momento de hacer esa separación y la liquidación de una vez, ¿cierto? Para que todo quede como muy claro y no haya ningún tipo de dificultad en ese tema. Hay que tener muy claro como eso, y los valores de cada inmueble o de cada mueble que haya para repartir, para que todo quede como muy equitativo o sea, quede equitativo para ambas partes. Usted menciona dos aspectos que me causan curiosidad, y es las deudas sociales y las deudas personales. ¿Qué son y si entran las dos en este tema de separación? Las deudas sociales y las personales, obviamente. Las deudas sociales es lo que se va a partir, porque no solamente se va a repartir o a separar el patrimonio como tal, sino también las deudas, hay que tener muy claro eso. ¿Y quién determina ese porcentaje como de partición? Es decir, ¿qué le toca a uno, qué le toca al otro? Hay que hacerlo muy equitativo, que les toque como la mitad, que sea como la mitad para cada uno. Hablemos ahora, o sigamos hablando más bien de este tema del divorcio. Se tiene el profesional, la pareja está ya decidida a divorciarse, ¿qué proceso sigue, qué tramitología se debe hacer? Para el divorcio, ¿qué se necesita? Bueno, documentos se necesita, el registro civil de nacimiento de los cónyuges, registro civil de matrimonio de la pareja. Si hay hijos menores, el registro civil de los hijos menores. Bueno, y muy importante, las causales por las cuales se va a demandar en divorcio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debo probar esas causales. ¿Cómo se prueban justamente? Se prueban de acuerdo a los medios de prueba que consagra el Código General del Proceso. Serían, por ejemplo, pruebas documentales, testimoniales, la confesión, los peritajes, son como los medios de prueba que hay en este momento. Y todo medio de prueba que nos pueda servir, toda prueba que nos pueda servir. Fotos. En este tema del divorcio, ¿qué se le pide o qué debe ofrecer el culpable de esa causal de divorcio? Es decir, yo me voy a divorciar, mi pareja me fue infiel, ¿qué le debo pedir a él? Bueno, tanto como pedir no, pero sí hay una sanción que es la de alimentos, suministrar alimentos del cónyuge culpable al cónyuge inocente del divorcio, que es una cuota alimentaria que se fija puede ser de por vida, o si vuelve y se casa, pues hasta ahí le llegó la obligación al otro. ¿Qué otro tipo de sanciones existen? Se ha hablado mucho del tema de las indemnizaciones en violencia intrafamiliar, cuando la causal es esa, pero hasta ahora no hay nada como concreto. La Corte sí se ha pronunciado al respecto y ha dicho que los jueces de familia pueden fallar yendo más allá de lo pedido por la parte demandante, pero los jueces no lo han hecho hasta el momento. Hablemos precisamente de esa causal de violencia intrafamiliar, que creo yo, usted me corrige, es una de las más comunes y delicada, por supuesto, en este tema en este tema social, y justamente porque es violencia. ¿Cómo debe proceder la persona maltratada?
Bueno, la persona que sufre violencia intrafamiliar debe denunciar esa violencia. ¿Dónde? En la comisaría de familia. ¿Por qué? Porque esa denuncia le va a servir como prueba para un proceso de divorcio, ¿cierto? No quiere decir que es que si yo no lo denuncio no puedo invocar esa causal, pero la pelea es grande, digámoslo así, la controversia es grande, entonces es mejor tener como esa prueba. ¿Por qué? Porque también el comisario de familia lo va a remitir a medicina legal, si hay violencia física lo remite a medicina legal para que valoren la gravedad de las lesiones físicas. También lo van a remitir a psicología para la valoración psicológica y el acompañamiento que desde comisaría se le haga, y la medida de protección, que puede ser incluso también la orden de alejamiento, o sea, todo ese proceso administrativo que se haga en comisaría de familia le va a servir a la víctima para invocar esa causal. Mencionaba yo que es un tema delicado justamente por eso, porque puede haber privación de la libertad en algunos casos. Si no se hace esa denuncia, igual en ese proceso de divorcio se puede adelantar un proceso de demanda. Yo puedo, o sea, la víctima lo puede hacer, invocar esa causal, incluso el juez de familia puede compulsar copias a la fiscalía para que investigue esa conducta delictiva. Hablemos ahora, mencionaba yo que puede, o según la perspectiva que uno tiene como ciudadano, es una de las causales de divorcio más comunes, ¿es así? Pues debería ser así, pero no lo es. ¿Cuál es la causal más común? Por la que más se divorcian es por la causal objetiva, que es la de los 2 años, más de 2 años de estar separados. Hablemos un poquito desde su experiencia como abogada, del proceso que lleva acá en el municipio, no sé, casos particulares de divorcio que pueda resaltar o que nos puede mencionar en este tema. La verdad, Sandra, yo estoy iniciando acá en el municipio con las demandas, ¿cierto?, en el litigio, entonces no tendría, hasta ahorita he tenido un proceso de divorcio y también de alimentos, no hay una asistencia alimentaria como tal, pero de alimentos, o sea, he tenido como de esos, y las asesorías en otros temas diferentes, entonces no tiene como... Pero sí me preocupa mucho que la gente no acuda o pida el divorcio cuando está frente a una situación de violencia intrafamiliar, porque realmente acá en el municipio sí es alto. Bueno, aprovechemos este espacio justamente para ofrecer sus servicios y recomendarle a esas personas que nos ven adelantar esos procesos legales de divorcio, de alimentos, lo que usted ofrezca. Bueno, ofrezco pues como los servicios de asesoría y acompañamiento desde la parte legal en asuntos de violencia intrafamiliar a las víctimas de ese delito y en todos los temas relacionados con el derecho de familia, como alimentos, sucesiones, divorcios, separación de bienes, liquidación de sociedades conyugales, porque hay que tener claro que una cosa es el proceso de divorcio y otra cosa muy diferente, la liquidación. El divorcio, si bien el divorcio termina, la sociedad conyugal la deja en estado de liquidación, entonces hay que hacer un proceso adicional para liquidar esa sociedad conyugal, que ahí es donde se parten como todos los bienes, que es para cada uno. Elcira, después de haber abordado todo este tema, aclarado aspectos importantes sobre el divorcio en Colombia, la pregunta que seguramente muchos estarán haciendo: ¿cuánto dura un proceso de divorcio y si es costoso hacerlo? A ver, para la gente siempre va a ser costoso el divorcio, ¿cierto? No solo económico, sino también en lo personal, porque eso es desgastante para las personas. El tiempo en que dura un promedio depende, es que eso también depende, Sandra, ¿de qué? De las problemáticas que puedan surgir en el curso de la demanda, de la demanda de divorcio. Entonces, pero uno
puede dar como un promedio de 6 a un año, 6 meses a un año. Y si es de mutuo acuerdo, pues en un mes ya está listo. Podemos mencionar precios, ¿no? Los divorcios, el divorcio, si es contencioso, pues según las tablas con las que uno se rige, es hasta 10 salarios mínimos, pero uno no cobra eso porque la gente no tiene los recursos económicos para hacerlo, entonces uno los hace un poco más baratos. Yo, por ejemplo, he llevado divorcios en 1,5 millones, 2 millones. Depende también el caso. Sí, porque es que, por ejemplo, cuando es contencioso, yo cobré 2 millones, pero como se llegó a un arreglo dentro del proceso, entonces uno disminuye la tarifa. Uno trata de no hacerlo muy costoso porque uno sabe que la gente aquí no tiene cómo acceder a ese recurso. Elcira, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes televidentes, muchas gracias por conectarse siempre con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la Televisión de los Andinos para ustedes. Recuerden que este espacio se emite todos los jueves a las 6:05 de la tarde por AUPAN Televisión. Nos encontramos en una próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.